Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mejía, soy estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas y el día de hoy me encuentro con el licenciado en Comercio Internacional, el licenciado César Bravo, que es egresado de la EBC. Para comenzar me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se interrelacionan la oferta y la demanda aquí en nuestro país? Aquí en nuestro país, bueno, principalmente sería por parte de saber medir y saber tener el pleno control de si estamos sobre ofertando algún producto, algún servicio, o si por igual estamos con algún tipo de escasez, ¿no? Tanto a nivel municipio, estado, nación, depende de cada uno de estos factores. Ok, entonces, ¿cómo crees que afecta la inflación a nuestra economía? Bueno, la inflación a cualquier economía, incluyendo la nuestra, va a afectar siempre. ¿Por qué? Porque mientras las personas no tengan un ingreso, por ejemplo, en su PIB per cápita, y la inflación siga con una tendencia a aumentar, las personas adquieren, por decirlo así, un kilo de huevo por una cantidad mayor de dinero, cuando hace 10 años adquirían un kilo de huevo por una cuarta parte de esa cantidad que hoy en día estamos pagando. En relación a lo que me comentabas de la oferta y la demanda, ¿cuáles crees que son los factores que afectan a la demanda agregada? A la demanda agregada, bueno, hay muchos factores, incluso hay una fórmula muy importante en la parte del consumo, del gasto público, de las inversiones, pero lo más importante, yo por el área a la que pertenezco considero que es la balanza comercial, principalmente por el tema de importaciones y exportaciones, ¿no? Cuando hablamos de una balanza comercial o buscamos un superávit o un déficit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos más exportaciones que importaciones, bueno, tanto como nación como nuestros gobernantes están haciendo un buen trabajo, al igual que los empresarios más fuertes del país. Si tenemos todo lo contrario, que sería un déficit comercial, pues por igual, todo lo contrario, no se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Eso en un país como el nuestro, como México, que alrededor de un 68 a 80% depende de comercio exterior, pues te indica que toda la nación va a estar colapsando. ¿Qué crees a lo que nos referimos cuando hablamos de la política monetaria? Ok, respecto a política monetaria estamos hablando principalmente de lo que hace un banco central, ¿no? En este caso el Banco de México, a lo que funge como administrador principalmente de los recursos para contrarrestar dos cosas fundamentales, ¿no? La primera sería el tema de la inflación, cómo lo puede contrarrestar, y la otra, las reservas con las que cuenta un país. ¿Y cuáles crees que son los efectos de la política monetaria? Bueno, efectos de la política monetaria principalmente debería de ser el tema de contrarrestar la inflación, poderla controlar, poderla llevar a cabo a índices menores, y el tema de desempleo, ¿no? Eso es lo más importante porque tanto a grados mayores como a grados menores, por decirlo así, en municipios como grado nación, es lo primero que se va a visualizar, y esto afecta, por ejemplo, con los inversores extranjeros, ¿no? Principalmente. Hablando del desempleo, ¿cuáles crees que son los factores que atañen el desempleo y cómo afecta a los ciudadanos? Tema de desempleo, bueno, fundamental, principalmente está ligado con una cuestión de seguridad, ¿no? Si hablamos de seguridad o inseguridad en un país como el nuestro, igual estamos hablando de temas muy delicados como feminicidios, como crimen organizado. Si hay desempleo a pequeños jóvenes de 15 a 18 años, llega el crimen organizado, los recluta, y como ellos no tuvieron oportunidades de estudiar o de tener incluso un trabajo informal con la edad que tenían, e incluso acceso a la educación para posterior a eso poder tener un empleo formal, bueno, afecta en todo el país, ¿no? Tasas de mortalidad, incluso temas de que extranjeros, inversores extranjeros ya no quieran venir aquí al país a ciertas regiones, y afecta muchísimo, ¿no? Porque nosotros como México somos el nexo entre Norteamérica y todo Latinoamérica principalmente.
¿Y crees que lo del desempleo tenga como sus raíces en los sexenios pasados que se tuvieron en México? Tema de desempleo sí, y es una constante, ¿no? Evidentemente han habido sexenios buenos y otros no tan buenos. Han algunos que han propuesto a futuro, pero por los intereses políticos de cada uno de los partidos que existen en nuestro país, pues evidentemente se cortan esas buenas intenciones o esos buenos proyectos, planeaciones, y bueno, tiene un impacto brutal, más allá del pasado, de lo que viene a futuro. ¿Y tú cuál crees que ha sido el peor sexenio que se ha vivido en México? Hay dos. Yo creo que uno de ellos es el de Felipe Calderón, porque la nación venía en un crecimiento exponencial, económico, de inversiones, de seguridad, incluso para la población, para las regiones, incluso más delicadas como Franja, zona fronteriza, para el sur, zonas como Chiapas, Oaxaca y demás detalles, Tabasco. Pero la terquedad, y así lo digo, la terquedad de Felipe Calderón de la guerra contra el narcotráfico vino a frenar todo eso y hasta echar para atrás muchísimo este tema, ¿no? Y el otro sexenio yo creo que sería el de ahora, por igual la misma terquedad de un mandatario que si al final del día es un gran comunicólogo, no es para nada y en absoluto un gobernante. Y este tipo de factores pues afectan no solo para ahorita, ¿no? Que lo vivimos como ciudadanos, incluso en mi caso como empleado, pero para lo que viene a futuro, para las generaciones de abajo, para el 2040, eso es lo más preocupante. Bueno, pues te agradezco mucho la entrevista del día de hoy, muy buenas aportaciones y pues mucho éxito en lo que viene, ¿no? Entonces, y que pues nuestro país siga cambiando, no siga aumentando la deuda externa que tenemos y pues que nos vaya bien a todos. Y pues muchas gracias. Gracias.